Hola, buenos días. Voy a hablar sobre este servicio, el server. Primero de todo, pues nada, agradecer al Centro de Educación pues, por darme la oportunidad de contar este servicio, que es un servicio muy interesante para la ciudad de Madrid. Y bueno, espero hacerlo bien con toda esta tecnología nueva, que espero que se esté editando. Y nada, pues estoy encantada de poder contaros este servicio que tiene el Ayuntamiento, ¿no?, de Madrid sobre la evaluación y la revisión del arbolado, ¿no? Es un servicio dedicado a detectar la probabilidad de fallo, ¿no? A través pues, de las inspecciones que se hacen en el arbolado, con la evaluación árbol a árbol, y realizando pues, actuaciones para eliminar el riesgo detectado, ¿no? Y a su vez analizar estos fallos que se producen, pues para ver la causa, el origen, para saber más por qué suceden y poder evitarlo en la medida de lo posible, ¿no? En este sentido, pues es un servicio innovador en el sector de la arboricultura, por la gran cantidad de información que se registra y aporta, ¿no? Y por tener tanto número de árboles, ¿no?, en la ciudad de Madrid. Es imprescindible para gestionar el riesgo del arbolado en una ciudad que tiene tanto arbolado, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, así pues en estos 40 minutos voy a intentar de una forma esquemática pues contaros el porqué de la necesidad de este servicio, por qué surgió, en qué consiste, las líneas generales, ¿no?, y qué podemos o queremos obtener de este servicio, ¿no? Pero antes voy a hacer pues, una serie de reflexiones para situarnos en el contexto de árbol, ciudad y riesgo, ¿no? Porque hoy en día pues a nadie nos cabe la menor duda de que el árbol es necesario en las ciudades, ¿no? Pues por todos los beneficios que aporta a nivel sanitario, medioambiental, cultural, paisajístico, económico, etcétera, ¿no? Creo que hoy en día todo el mundo es consciente de ello, y también es consciente de que tener arbolado pues va asociado a asumir cierto riesgo, ¿no? Simplemente por el hecho de ser seres vivos que se desarrollan, crecen, aumentan en altura, aumentan en volumen, están sus copas encima de las personas que transitan bajo ellas, y simplemente por este hecho ya existe el riesgo, ¿no? Entonces, si queremos beneficiarnos de todo lo que nos aportan los árboles, pues es evidente que tenemos que asumir cierto riesgo, ¿no? Pero asumir el riesgo del arbolado no implica que los árboles los dejemos como palos, ¿no? Que eliminemos pues todo aquello que el árbol ha construido, ¿no?, para darnos todos esos beneficios, ¿no? Porque parece que cuando hay riesgo pues hay que quitando la copa, ¿no?, y reduciendo la copa pues se quita el riesgo, ¿no? No implica eso. Tenemos que llegar a un equilibrio entre lo que es la seguridad y los beneficios, ¿no? Por tanto, implica pues conocer bien el arbolado que tenemos entre manos, ¿no? Conocer cada una de las especies, cómo crece, cómo reacciona, cómo se adapta a la situación en la que le ha tocado crecer, ¿no? Observar su evolución, ¿no? Hacer un seguimiento de su trayectoria, cuidar de su entorno más inmediato, ¿no?, porque no se pueden desplazar y es lo que les toca, ¿no? Protegerlo de toda esta actividad urbana que tiene en el día a día, ¿no?, de tantas agresiones que sufre, ¿no? Y sobre todo también implica darle tiempo, porque el árbol nos demuestra que tiene sus propias estrategias, ¿no?, para adaptarse al espacio donde se desarrolla, ¿no? Pero hay que darle tiempo para que lo haga. Y lo más difícil, entonces, de la supervivencia del árbol en la ciudad,
pues es intentar mantener esa integridad del árbol con el menor riesgo posible, ¿no? Y ahí está un poco la dificultad, en intentar mantener esa estructura innata, esa estructura natural que tienen los árboles, con esa secuencia de ejes que lo hace perdurable a lo largo de los años, ¿no? Porque de los árboles necesitamos absolutamente todo. Necesitamos, o sea, cada hoja es importante, cada rama es necesaria. Y cada árbol es vital, ¿no?, en esta ciudad. Cada hoja, pues porque ahí es donde suceden pues todos esos beneficios, ¿no?, que aportan, ¿no?, donde amortiguan el ruido, la temperatura, pues captan esas partículas de contaminación, ¿no? Hay ese intercambio de gases, ahí es donde sucede todo, ¿no? Entonces cada hoja es importante, cada rama es fundamental porque es el soporte de esas hojas, ¿no? Es lo que le da estructura al árbol, ¿no? Esa estructura que lo identifica y lo hace perdurable en el tiempo, ¿no? Por tanto, es importante cada uno de esos árboles y todos en su conjunto para formar esa trama verde, esa cobertura vegetal tan necesaria para la salud de la ciudad, ¿no? Entonces, pero vamos a cuestionarnos por qué suceden los fallos, ¿no?, en el arbolado, ¿no? Los árboles no son peligrosos, sino que muchas veces la ciudad los hacemos peligrosos, ¿no? El árbol nos ha demostrado durante miles y miles de años que tiene sus propias estrategias para adaptarse al entorno donde le toca vivir, ¿no?, ya sea forestal, ciudad, calle, ¿no?, paisaje. Tiene sus propias estrategias, pero cuando lo situamos en un entorno urbano donde le alteramos toda su parte aérea y toda su parte subterránea, ¿no?, provocamos pues que esa estructura sea más frágil, ¿no?, esté alterada y por tanto sea más fácil que se produzcan esos fallos y cuando no, pues la caída del árbol entero, ¿no? Por tanto, hay situaciones en las que el árbol es peligroso por la situación en la que se encuentra, ¿no? También me gustaría comentar, o sea, qué es lo que estamos considerando árbol de riesgo, ¿no? Pues un árbol de riesgo es aquel en el que existe cierta probabilidad de caída porque tiene un defecto, ¿no?, un defecto que afecta a su mecánica, y ese fallo puede ocasionar un daño, ¿no? Y es decir, que existe una diana, ¿no?, una diana sobre la que puede provocar ese daño. Bien, la palabra daño es un poco la que nos preocupa a todos los técnicos, ¿no?, a los técnicos responsables de la gestión del arbolado, ¿no? Y muchas veces cuando pronunciamos la palabra daño nos viene a la cabeza o nos paraliza un poco el miedo, ¿no? El miedo se adueña, ¿no?, y se apodera de nuestras decisiones, ¿no? Y ante situaciones pues como estas, ¿no?, de sucesos en los que hay consecuencias graves, perdón, pues nos entra el agobio, la preocupación, la responsabilidad, nos da por actuar rápidamente, parece que tenemos que actuar, ¿no?, y tomamos unas decisiones precipitadas, a veces con consecuencias no muy adecuadas, ¿no?, con actuaciones que no son muy adecuadas. Entonces, ¿qué es lo único que puede sustituir al miedo, ¿no? Pues es el conocimiento. El conocimiento de cómo está nuestro arbolado nos hará, se adueñará de nuestras decisiones, ¿no? Para ser más certeras y objetivas. Entonces, es importantísimo conocer el arbolado que tenemos como responsabilidad, no solo ya desde el punto de vista fisiológico, biológico y dendrológico, ¿no?, sino desde el punto de vista del estado mecánico que presentan los árboles, ¿no?, del análisis de esos fallos, del por qué se producen, ¿no? Y es así un poco como surge el Server, que ya vamos a centrarnos en Madrid concretamente, en el año, perdonad,
2018 hubo 3 sucesos con consecuencias graves que nos hizo plantear cómo estaban, si realmente el arbolado que teníamos entre manos era tan peligroso, ¿no? Y sobre todo pues cuando contamos con pues 1.700.000 árboles, ¿no? De los cuales pues hay un gran porcentaje que tiene defectos, ¿no? Y que somos ciudadanos sociales que nos gusta estar en los parques, en las calles, en las terrazas, bajo los árboles, ¿no? Y el clima que tenemos en Madrid es el clima que tenemos, de temperaturas extremas, temporales de agua, lluvia, viento. Entonces, en esta situación, pues claro, nos quisimos plantear cómo estábamos gestionando el riesgo, ¿no? Que se gestiona pues a través del servicio municipal con los agentes medioambientales, ¿no? Y los técnicos que detectan esas situaciones de riesgo que se dan en el arbolado. Y luego están pues las empresas concesionarias, ¿no? Que mediante estos contratos y su pliego tienen la obligación de detectar ese arbolado de riesgo también y actuar para eliminarlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Que hay diferentes formas de gestionar esos parques, ¿no? Pues que son tipologías diferentes, pues parques históricos, parques forestales, zonas verdes, y luego había numerosas empresas muy diferentes con métodos diferentes de evaluar el riesgo del arbolado, ¿no? Por tanto, hacía falta un servicio que unificara la evaluación del riesgo del arbolado, ¿no? Y evaluar a todos con la misma metodología, ¿no? Y a todo el arbolado de la ciudad, ¿no? Así como que hiciera llevar a cabo el análisis de las incidencias, ¿no? Para saber qué estaba pasando a nivel de toda Ciudad de Madrid, ¿no? Y así surgió este servicio, Server, cuyos fundamentos principales era mantener pues esa integridad del árbol con la máxima seguridad posible, ¿no? Porque estamos convencidos que para gestionar el riesgo no implica eso, tener palos, ¿no? Sino que se puede tener un nivel de riesgo bajo con las copas de los árboles dando todos los beneficios posibles, ¿no? El fundamento también es aumentar el conocimiento, ¿no? Para poder tomar esas decisiones que sean más objetivas y más certeras. También adelantarnos el fallo, porque estamos focalizados en detectar defectos y por tanto al estar focalizados pues detectamos esos defectos y nos intentamos adelantar a que se produzca la fractura definitiva y caigan, ¿no? Y también dentro de estos fundamentos está el situar en su contexto real el riesgo que tiene el arbolado de Madrid mediante indicadores, ¿no? Los vamos a ver un poquito más adelante. Bien, el árbol urbano también tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Para los que se planta, ¿no? Y es que sea funcional, que esté sano, ¿no? Que sea bello y a la vez que sea seguro. Server se dedica en exclusiva a la seguridad del árbol, pero sin perder cada uno de estos 3 aspectos que se dan a la vez, ¿no? Bien, es un servicio que empezó en agosto del 2018, está contratado a una empresa durante un periodo de 4 años, ¿no? Con una prórroga posible de 2 años. Ahora nos encontramos en este 4.º año y durante estos 3 años hemos ido revisando toda la población y analizando los datos, ¿no? Entonces ahora en este año que nos encontramos y tras el análisis de esos datos hemos seleccionado una población que llamamos población de seguimiento Server, porque es la población con el arbolado de mayor probabilidad de fallo, ¿no? Consecuencia del análisis de todos los datos registrados en las incidencias y en las inspecciones. Bien, este contrato tiene una posibilidad de prórroga de 2 años. En cuanto a la organización del servicio, pues tiene una parte de dirección, que es a través de los técnicos municipales, ¿no? de la Subdirección General y la Dirección General de Zonas Verdes, donde
marcan las directrices, las líneas de trabajos, se validan todas y cada una de las actuaciones que proponen tanto las inspecciones como las incidencias, bien sean talas, bien sean podas, ¿no? Se hace un seguimiento y sobre todo se hace un cumplimiento del contrato, ¿no? Si realmente se está controlando el riesgo del arbolado, ¿no? Este servicio pues cuenta con 136 personas, ¿no? Tiene una parte de coordinación donde están los especialistas en arboricultura, los técnicos de estadista, los técnicos de GIS, informáticos, los administrativos, ¿no? Que recogen pues todas las llamadas que se reciben de los avisos de caso de incidencia. Luego está el equipo de evaluación con todos los inspectores especializados también en la inspección, en la evaluación del riesgo del arbolado, ¿no? En la detección de defectos, los técnicos de incidencias, y luego está el equipo operativo que cuenta pues con las brigadas de actuación, tanto de las actuaciones derivadas de las inspecciones como de las incidencias que van surgiendo, ¿no? Bien. Para que, así de una forma esquemática, para que os hagáis una idea, es por la mañana están trabajando los 21 inspectores evaluando el arbolado con las 4 brigadas de actuaciones, y siempre se cuenta con un inspector que atienda las incidencias y una brigada de incidencias, ¿no? Esa brigada y ese inspector de incidencias se mantienen por la tarde y por la noche, y también los sábados, domingos y festivos, ¿no? Cuando se producen pues momentos de alerta meteorológica, pues todo el mundo atiende pues, a las incidencias que se producen, ¿no? Bien, esta es la uniformidad y la rotulación que llevan los vehículos que trabajan. Y un aspecto súper importante en este servicio es que todos los actores implicados tienen que estar conectados, ¿no? Con toda la tecnología que hay hoy en día, ¿no? De móviles, tablets, ordenadores, software, etcétera, ¿no? Porque recibimos avisos durante 24 horas, los 7 días de la semana, ¿no? Y tenemos que saber qué se hace en cada árbol, ¿no? El inspector estará registrando en su momento la evaluación que está haciendo, los operarios que están en una actuación de las incidencias están registrando la incidencia o la actuación que están haciendo, de forma que tenemos en tiempo real la información en cada uno de los árboles, ¿no? Para eso contamos con una aplicación donde, por un lado, pues tenemos esas incidencias que se producen, ¿no? En estos arbolitos naranjas, donde tenemos toda la información de la incidencia, ¿no? Y las fotografías de qué es lo que ha pasado. También en la parte de inspección, pues todas las inspecciones árbol a árbol, ¿no? Con su ficha correspondiente, y la evolución de si hay varias inspecciones en un mismo árbol, así como de las actuaciones que se están realizando, ¿no? Con su ficha correspondiente de qué actuación se ha realizado y con una secuencia de fotografías de cómo estaba el árbol antes y lo que se ha realizado, ¿no? Entonces, principalmente tiene 2 puntos fundamentales, que son la inspección y el registro y la atención de incidencias, ¿no? Pero tiene una tercera parte muy importante, que son las actuaciones, ¿no? Derivadas tanto de la inspección como de las incidencias. Así, de una forma ligera, vamos a ir hablando un poquito de cada una de ellas. La inspección, pues ¿a qué se dedica? Pues principalmente a diagnosticar el estado y el riesgo de cada árbol, ¿no? Priorizar esas actuaciones, ¿no? En función de la urgencia que se estima, y seleccionar pues poblaciones, ¿no? Con mayor probabilidad de fallo, ¿no? Para aumentar esa frecuencia de inspección y ese detalle en la inspección, ¿no? Así que se trata de ese 1.700.000 árboles que hay, pues hacer una primera selección, ¿no? Sobre los árboles maduros, viejos y decrépitos, que es lo que se trata este servicio, y de ahí hacer una selección de árboles con mayor probabilidad de fallo.
Bien, entonces, más o menos, esquemáticamente se hace una inspección, ¿no? Y de ahí se extrae que aquellos árboles que no tienen defectos, de aquellos árboles que sí tienen defectos, y por tanto se hace una inspección más detallada, ¿no? Y sobre los que se hace una propuesta de actuación si es necesario, ¿no? Pues se hace un acortado, una eliminación, una descarga, una sustentación, ¿no? O bien, a lo mejor, pues el árbol está reducido en copa, pero hay que hacer un seguimiento, ¿no? Entonces se propone una revisión pues a 6 meses, a 1 año, a lo que sea necesario, ¿no? También hay árboles que directamente pues tienen que ir a tala porque los defectos son graves y no hay ninguna actuación que elimine ese riesgo de fractura. Los inspectores van pues con todo el utilitario, ¿no? de tablets, prismáticos, cintas métricas, martillos, pues el resistógrafo, ¿no? Para evaluar el árbol, ¿no? Van árbol a árbol y dentro de las unidades de gestión, ¿no? que se tienen organizadas, ¿no? Van registrando todos los datos que ven en la inspección, ¿no? Y evaluándolo. Es una labor, como veis, un poco ardua, ¿no? Porque tanto pues están todo el día en la calle, bien, tanto haga 0 grados como 40 grados, ¿no? Pero lo más importante es que tienen que tomar una decisión de qué hay que hacer en cada uno de esos árboles, ¿no? Yo creo que todos sois conscientes de la importancia, ¿no? De esas decisiones, ¿no? Entonces, por eso es una labor tan importante. También se evalúa en altura, porque muchos de los defectos se intuyen desde abajo, pero no se tienen una idea de su gravedad, ¿no? Entonces, hasta que no se suben arriba, no se puede evaluar exactamente qué es lo que sucede, ¿no? Y no se hace una propuesta de actuación definitiva, como si dijéramos, ¿no? Se utilizan también aparatos en altura, ¿no? Para ver un poco qué es lo que está pasando en esos puntos débiles, ¿no? Que se intuyen frágiles, ¿no? Se están utilizando pues aparatos como el resistógrafo, que mide un poco la resistencia a la penetración de una varilla de la madera, ¿no? Y nos da una idea de cómo está descompuesta la madera en el interior de la rama o del tronco, ¿no? Y de si existe madera viva suficiente como para aguantar, ¿no? Esa resistencia mecánica. También está el tomógrafo o el tree radar. Bien, y entonces con las inspecciones, ¿qué es lo que vamos buscando? Pues vamos buscando grietas, ¿no? Grietas, pérdida de resistencia mecánica, ¿no? En esas fibras que aguantan esas estructuras, ¿no? Excesivo peso en ramas que ya son pendulares, ¿no? Que pueden fracturar por ese exceso de peso. Pudriciones que pueden fallar en cualquier momento, ¿no? Oquedades con descomposición interna de la madera, ¿no? Vamos buscando cómo han reaccionado, cómo hay esa madera de reacción, si funciona o no, ¿no? Qué porcentaje de sección está afectada, ¿no? Por esa pudrición, ¿no? Y si hay suficiente madera para aguantar. Vamos buscando pues cortezas incluidas de probabilidad alta de fractura, ¿no? Hongos descomponedores de la madera, ¿no? Que nos indican que dentro pasa algo, ¿no? Grietas circundantes indicativas de que hay un movimiento y que ese sistema radicular no está muy bien asentado, ¿no? Máxime pues cuando alrededor se han producido fallos, ¿no? Consecuencia pues muchas veces pues de esas obras, ¿no? De pavimentación o de urbanización. También vamos buscando pues posibles movimientos, desplazamientos de copa, de estructura de radical, ¿no? Pues comparando imágenes que de un año a otro o con menor frecuencia, como es en el caso de estos árboles que con una frecuencia ya solo de 2 meses se vio que había un desplazamiento de copa y por tanto había ya un fallo primario, ¿no? En su sistema radicular, ¿no? Entonces se procedió a su tala inmediata.
Bien, ¿qué es lo que vemos también con estas inspecciones? Pues el registro de todos esos fallos, ¿no? Qué fallos tienen más peso y cuáles de ellos tienen su vinculación con los defectos que se detectan a la hora del fallo, ¿no? Esos defectos asociados a los fallos, pues ver qué relación tienen, ¿no? Para poder estudiarlos y poder detectarlos en las siguientes inspecciones que se detecten, ¿no? Tanto a nivel general como a nivel de especie. También en estas inspecciones, pues como estamos focalizados en la detección de esos defectos, pues ante situaciones como esta, ¿no? de detectar una grieta y un posible fallo inmediato, pues activamos la brigada de incidencias y que viene a eliminar pues el fallo antes de que se produzca el fallo total, ¿no? De esta forma pues hemos detectado y activado pues 3.365 actuaciones inmediatas, ¿no? Bueno, que suponen un 7% de las actuaciones que se han propuesto, ¿no? Y eso es uno de los objetivos fundamentales, ¿no? Adelantarse a la fractura y a la caída total de esas partes del árbol, ¿no? Bien, contamos también con una siloteca donde recogemos pues todos los defectos que nos vamos encontrando tanto en las inspecciones como en las actuaciones, ¿no? Tenemos aquí un gran número de defectos que los intentamos clasificar, los identificamos para que también los podamos compartir entre todos, ¿no? Y poder detectar en las siguientes inspecciones, ¿no? Y estudiar un poco la gravedad de cada uno. Bien, en cuanto a las actuaciones de riesgo que hacemos, pues bueno, cuando se habla de un árbol de riesgo, no implica que haya que hacer una reducción severa de su copa ni que haya que talar el árbol, ¿no? Un árbol, como hemos visto antes, puede tener un exceso de peso en su extremo, ¿no? Y simplemente lo que necesita ese árbol, que en ese momento es un árbol de riesgo, pues se acorta, ¿no? Esa rama y ya se elimina, ¿no? Ese riesgo puntual que tiene el árbol, ¿no? Aquí lo vemos también, son actuaciones de acortado de rama. Situaciones en las que también pues, se dobla esa rama, ¿no? Con posibilidad de que su extremo incida en el paso de vehículos, pues también eso es un riesgo que hay que eliminar. La eliminación puntual de una rama, ¿no? Que se ha secado por una existencia de una pudrición en su punto de inserción, ¿no? Pues se elimina esa rama concreta, pero no hay por qué tocar el resto del ramaje, ¿no? Se ve el defecto en esta inserción y se elimina esa rama portadora de ese defecto. También muchas veces cuando se sube al árbol a eliminar esa rama se ve otros defectos, ¿no? Que no se percibían desde abajo, ¿no? Y entonces en esas actuaciones pues se pone que se requiere una testificación, ¿no? En la cruz, una testificación es el resistógrafo, ¿no? En esa cruz para ver el estado de la madera en ese punto de conexión con el resto del ramaje de la copa. Se descarga las copas sin necesidad de llegar a la reducción total ni a unas podas drásticas, ¿no? Se elimina un poco y se va descargando esa copa del ramaje que pueda suponer pues, un peso excesivo. Y en algunos casos, sin ninguna duda, pues también hay que reducir la copa, ¿no? Porque existe un riesgo y ya el volumen que ha adquirido, pues no queda otro remedio que reducir la copa, ¿no? Porque también hay estructuras que tienen ya pues cierto grado de gravedad, de descomposición en esa estructura, ¿no? Y hay que reducir esa copa. En otros casos, en los que ninguna de esas actuaciones es posible y el riesgo de fractura del árbol sigue siendo evidente, pues se procede a su tala, ¿no? En otros casos, como hemos comentado, pues el árbol no precisa una actuación en sí, pero sí una inspección en altura para evaluar esos puntos débiles que tiene, ¿no? Esa estructura que ha recibido pues tantas podas, ¿no? Se hace una testificación instrumental también en esos puntos pues donde que se quiere comprobar el estado de descomposición de la madera interna, ¿no? Para ver si el grado de sección de madera viva pues es capaz de sostener pues, esa copa, ¿no? A la que está asociada. Se hace también sustentación artificial, ¿no? En aquellos ejemplares que por su
singularidad, ¿no? Pues merece la pena hacer esa sustentación para mantener esa estructura de copa y evitar que se fracture, ¿no? En una zona un poco más sensible como es una zona infantil. Y también pues llegamos a ver un poco qué es lo que pasa en los primeros a nivel radical, ¿no? Cuando por ejemplo pues vemos muchos árboles que se caen, ¿no? por punta de lápiz, ¿no? Porque ese estrangulamiento que hacen las raíces espiralizadas, ¿no? Y entonces queremos ver por dónde van las raíces y si hay raíz suficiente para sustentar ese árbol, ¿no? Y en el caso de en la inclinación que tiene, ¿no? No nos dedicamos, no es un servicio como de conservación desde el punto de vista de atender las incidencias que producen las ramas pues en la ventana, si tapan semáforos, si tapan señales, eso es, desde el punto de vista de conservación. Nosotros nos dedicamos más a atender a eliminar pues esos defectos que se detectan en el arbolado, ¿no? Esos posibles fallos, ¿no? Por tanto, pues conservación está más destinado pues, a lo que es sanidad, adecuar el árbol al espacio en el que tiene, pues para evitar esos conflictos, ¿no? Esas interferencias, y el riesgo está más enfocado pues eso, a evitar el fallo, a evaluar mecánicamente el árbol, ¿no? Y eliminar esos defectos y hacer un seguimiento de esa evolución de esos posibles defectos, ¿no? También se determina la urgencia de las actuaciones, ¿no? En varias categorías inminentes, como en el caso de las grietas, ¿no? Que hemos detectado y hay que activar inmediatamente a la brigada para que se produzca la eliminación rápida de ese defecto, ¿no? Luego está actuaciones inmediatas, ¿no? Que sí que se ha detectado un defecto, pero bueno, que se puede hacer a lo largo de la semana próxima, ¿no? Y programadas pues, cuando ya se puede ampliar el plazo de actuación, ¿no? Ahora os voy a contar algo de las incidencias, en el sentido de no somos un servicio de emergencia como puede ser policía, bomberos, ¿no? SAMU, SELUR, ¿no? Porque bomberos es el servicio especializado en atender ese tipo de incidencias, ¿no? Tiene 200 dispositivos por toda la ciudad de Madrid preparados para llegar en 8 minutos a cualquier lugar de la ciudad y atender, acordonar las zonas y atender y eliminar el riesgo de una forma rápida, ¿no? Entonces somos más bien un servicio de apoyo ante estas situaciones, ¿no? de riesgo, donde es un apoyo técnico, ¿no? Donde vamos a registrar qué ha pasado en ese árbol y a evaluar cómo ha quedado el árbol y cómo está el arbolado de su alrededor, ¿no? En ese sentido, pues tenemos un protocolo de actuación, ¿no? Ante los avisos que vamos recibiendo y donde pues el técnico de incidencias va a la situación, ¿no? Del aviso, evalúa un poco la situación y si es necesario activar la brigada, pues se activa, ¿no? Y se cierra la incidencia. Bien, el proceso de las incidencias consiste en analizar cada uno de los fallos que se producen, ¿no? Para identificar la causa, ¿no? El origen y las consecuencias, ¿no? De ese fallo. También en evaluar el estado del árbol tras la fractura, ¿no? Pues, si es necesario hacer una propuesta de actuación para eliminar ese riesgo residual que ha podido quedar, y inspeccionar también los árboles contiguos porque seguramente pues, estén en similares circunstancias, ¿no? Aquí hay un ejemplo, ¿no? Donde se ha ocasionado pues, el fallo, la fractura de esta rama estructural, ¿no? Consecuencia de una pudrición que había, ¿no? Y esa pudrición se extiende pues, a la sección de la parte que queda, ¿no? Por tanto, hay que evaluar el estado en el que ha quedado, ¿no? Entonces, sí que existe cierta probabilidad de que se produzca el fallo de la parte que ha quedado, ¿no? Y máxime si está situado ante una marquesina donde hay una zona de constante de diana, ¿no? Como si dijéramos, entonces la probabilidad de daño es altísima, ¿no? Entonces se evalúa y se retira el árbol, ¿no? Es necesario.
Aquí en este caso pues vemos que se ha fracturado esta rama, ¿no? Esta rama por un punto débil, donde pues un punto pues, por donde antes antiguamente se hacían en estos árboles de zonas interbloques, ¿no? Se hacían este tipo de podas, ¿no? Terciados, entonces donde ha crecido esa nueva estructura, pero son puntos débiles donde esos cortes grandes pues han originado esas pudriciones, ¿no? Esa descomposición de la madera, por donde es fácilmente que se produzca el fallo, ¿no? Y por tanto estos árboles que están igualmente podados, pues hay que evaluar pues esos puntos débiles por donde fallan los árboles. Bien, el análisis de las incidencias que se producen, de los fallos, no es fácil dado la casuística que hay, ¿no? Aquí estamos viendo pues 4 vuelcos, ¿no? Y 4 causas totalmente diferentes, ¿no? Vemos 4 fracturas y igualmente 4 causas diferentes, ¿no? Entonces, para intentar analizar los fallos, tenemos que ver que cada fractura es totalmente diferente, ¿no? Que existen múltiples causas que originan los fallos y que hay varios factores que pueden desencadenar un fallo, ¿no? Por ejemplo, pues en el caso de los pinos, ¿no? que vuelcan por ese estrangulamiento de las raíces, el origen de esos fallos están en el cultivo de ese árbol, o sea, ya en vivero, ¿no? Que se cultivaban pues a lo mejor con esos escayolas, ¿no? O esos árboles que empiezan esos macetas, ¿no? Que empiezan a espiralizar esas raíces, ¿no? Entonces se plantan y esas raíces espiralizadas van engrosando y terminan por estrangular el sistema radical del propio árbol, ¿no? Y al cabo de 30 años de ese origen, ¿no? En cultivo es cuando se produce el fallo, ¿no? Entonces pues ya veis un poco la casuística que se puede dar a lo largo de toda la vida del árbol en esas ecuaciones, ¿no? Pues esas podas que decíamos antiguas que se han realizado, todo, entonces son todas ellas dan origen a que luego se produzcan el fallo, ¿no? Y luego hay factores desencadenantes, pues en un momento dado pues un viento más fuerte, una lluvia, una nieve, como en el caso de Filomena, que ya desencadenan pues que se produzcan esos fallos, ¿no? Bien, entonces aquí por ejemplo pues no es lo mismo a la hora de analizar las incidencias que se producen cuando el fallo se ha producido consecuencia de una canalización que se ha hecho, ¿no? Y entonces cae el árbol al eliminar esas raíces, que ese mismo vuelco, ¿no? Consecuencia de esa pudrición, consecuencia también de ese estrangulamiento que se ha hecho en su sistema radicular por estar limitado en esa estructura tan limitante subterránea, ¿no? Que tiene, ¿no? No es lo mismo cuando el fallo pues eso se produce pues, por el impacto, ¿no? de un vehículo o como hemos visto por la pudrición del propio árbol, ¿no? Ante esas actuaciones de poda antiguas, ¿no? Que se hacían, ¿no? Tampoco es lo mismo cuando el árbol ha habido un fallo primario, ¿no? Que ya se ve en estas grietas que ha habido tal. Estas grietas que se ven en el terreno, ¿no? Y que todavía no se ha caído en su totalidad, igual que en estas grietas, ¿no? que nos ayudan, ¿no? a cuantificar ese porcentaje de prevención que tenemos con este servicio, ¿no? que detectamos antes de que se produzca la fractura total y la caída total, ¿no? en estos casos. Y también lo que queremos ver en estas incidencias es la probabilidad de fallo, ¿no? Cuántos de ellas han provocado un daño y cuántas, a pesar de las numerosas caídas que hay, cuántos no han provocado daño, ¿no? Tanto a personas como a bienes, ¿no? Bien, para ello se elabora una ficha de incidencias, que ya vamos por la versión 2, ¿no? Porque la primera que se hizo, pues queríamos desarrollarla más para tener un mayor conocimiento, ¿no? De lo que queremos obtener de esos fallos de los árboles, ¿no? De por qué suceden, cuáles son las causas, el origen, para intentar evitarlas en las inspecciones, ¿no? Es una ficha muy compleja en la que es necesario gente preparada para
para ello, ¿no? Para identificar el por qué, ¿no? y qué defectos asociados están a esos fallos. Es importante que todos los campos que se recogen, tanto en inspección como en las incidencias, estén vinculados, ¿no? O tanto en la evaluación, ¿no? Estén todos esos campos vinculados para que luego a través de herramientas, ¿no? de Big Data pues nos puedan ayudar a modelizar y a obtener pues esos patrones de fallos, ¿no? y a modelizar esa probabilidad de fallo, ¿no? Es importante que todos esos registros estén vinculados para que luego funcionen esos modelos, ¿no? y identifiquen lo que buscamos. Bien, entonces, ¿qué nos aportan? ¿Qué nos están aportando las incidencias? Pues por un lado, pues conocimiento, ¿no? del por qué suceden, ¿no? Esos patrones de fallo que vamos a poder ir ajustando, ¿no? a medida que obtengamos más información, porque no deja de ser un servicio que ha sido muy reciente, ¿no? que se están obteniendo datos, pero son datos muy recientes que no son definitorios, ¿no? sino que hay que seguir alimentándolos con toda esta evolución, ¿no? y con todo lo que se vaya sucediendo a lo largo de estos años. Y luego también es un indicador del nivel de riesgo del arbolado, ¿no? para evitar esas decisiones drásticas que decíamos al principio por esos sucesos que pasan que nos alarman un poco, ¿no? porque que caiga un árbol grande pues es muy alarmista, ¿no? pero tenemos que tener al riesgo situado en su contexto real, ¿no? Bueno, pues ahora os voy a poner una serie de imágenes, de gráficas, ¿no? para que veáis un poco los resultados del registro de estos datos, pero ya os digo que son fotos un poco estáticas, ¿no? que se van alimentando, ¿no? y se van moviendo, y no hay que tomar el dato como tal, sino el concepto de lo que estamos buscando para que a través de los años pues ya sean un poco concluyentes, ¿no? Se hace a nivel de toda la población, se puede hacer comparativa de especies, ¿no? para ver que funcionan de diferente forma, y luego ya estudiar y analizar pues qué pasa en cada una de esas especies, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, pues una dinámica de lo que pasa mensualmente y a lo largo de los años, ¿no? con las incidencias. Vemos que tienen estos picos en las estaciones, o sea, en la época estival, ¿no? y por tanto parece que tienen cierta relación con la estacionalidad, ¿no? Vemos recogidos a lo largo pues, de todos estos años, y aquí vemos cómo queda reflejado Filomena, ¿no? como ha sido un hecho totalmente histórico, inusual, ¿no? y además pues, como podemos comprobar con los datos que las especies afectadas son totalmente distintas a lo que pasa de forma habitual, ¿no? y la envergadura que tiene, que fue Filomena, frente a lo que pasa habitualmente en la ciudad, en el arbolado de la ciudad, ¿no? donde se afectó principalmente pues, a los pinos y a las coníferas, ¿no? Y podemos estudiar ese tipo de sucesos, ¿no? y luego pues hemos tenido que Filomena, que estaba aquí en enero, pues tratarlo de forma independiente, ¿no? Ya se analizó todo el aspecto de Filomena, y ahora lo tenemos que quitar porque si no desvirtúa mucho el resultado de los datos de lo que pasa habitualmente en el arbolado de Madrid, ¿no? Pues qué podemos ver, ¿no? Pues si fallan más las frondosas que las coníferas, ¿no? Pues aquí vemos que el 17% de las coníferas frente al 83% de las frondosas, pero si lo hacemos con respecto al número de coníferas o de frondosas que hay, ese porcentaje es más similar, ¿no? El 0,92% de las coníferas frente al 1,01% de las frondosas, ¿no? ¿Qué fallan más? Los árboles que están en el viario, ¿no? en las zonas de vía pública o en zona verde. Pues un 41% de los árboles de zona verde frente al 59% de lo que es los que están situados en el viario, ¿no? ¿Dónde fallan? ¿Dónde se producen más fallo? ¿Dónde están localizados esos fallos, ¿no? a nivel copa, tronco o base? Pues vemos que el 73% de los fallos suceden en copa,
el 8% de los fallos suceden en tronco y el 19% sucede en envase, ¿no? Eso también nos ayuda, ¿no? Un poco a la hora de inspeccionar y de gestionar un poco el riesgo donde nos tenemos que focalizar, ¿no? En las inspecciones. Eso, como más o menos a lo largo de estos años se mueven en estos rangos, ¿no? Que se mueven entre un 70-75, 8-10% en tronco, el 16-20% en base, ¿no? Son rangos que ya empiezan a ser estables a lo largo de los años, ¿no? Pero hay que ver un poco la evolución, todavía es pronto, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, comparativamente con lo que pasa en otros estudios que se han hecho en otras ciudades como Singapur y Alemania, pues bueno, pues tienen su similitud, ¿no? Bien, también podemos ver que esa localización de fallos, ¿no? Si suceden, están relacionados con la estacionalidad, ¿no? Si efectivamente se caen más ramas en la época estival, o los fallos de los vuelcos, que es este color naranjita en base, pues tienen relación con la estacionalidad o no. Entonces, bueno, pues hay mucho que analizar. Veis que son pues casi 40 campos en cada una de esas fichas, pues que pueden hacer todo tipo de relaciones, ¿no? Y todo tipo de análisis, ¿no? Aquí vemos también pues cómo para ver qué defectos están más asociados a esos fallos, ¿no? Pues parece que en copa pues la pudrición es el defecto que más pondera, ¿no? En tronco también la pudrición, pero ya en base ponderan otros defectos, como son pues esas raíces superficiales, las raíces estrangulantes, la inclinación del tronco, ¿no? Entonces, pues todo eso vamos a ir estudiándolo, pues tanto eso a nivel ciudad como a nivel individual de cada especie, ¿no? También podemos ver la relación que tienen esos fallos con los valores de la meteorología, ¿no? De rachas de viento, de temperatura, de precipitación. Aquí en esta gráfica, que también es una cosa puntual, vemos que cuando se dan episodios de lluvia y luego episodios a la vez también de viento, pues sí que aumentan las incidencias claramente, ¿no? Sí que hay una relación directa, ¿no? También pues mucho con los fallos de vuelcos, ¿no? Que vemos que sí que tienen relación cuando antes se han producido episodios de lluvia, ¿no? Todo esto, como veis, pues hay que verlo a lo largo de los años, ¿no? Y ir estudiándolo, qué es lo que va pasando. Esto también nos da un mapa de incidencias, ¿no? Donde están localizadas pues aquellos fallos que se producen, ¿no? Para establecer frecuencias de revisión, ¿no? Y también acotar esas zonas pues ante eventos meteorológicos adversos, ¿no? Saber dónde están situados, saber dónde tenemos que centrar un poco las inspecciones, ¿no? Y los dispositivos y las brigadas. Bien, si comparamos pues resultados, vemos qué especies son las que más fallan, ¿no? Aquí vemos que son 5 especies, ¿no? Como el olmo, la sófora, el pino, el plátano y la robinia, pero claro, son las especies que más abundan, ¿no? En el arbolado. Entonces, si lo hacemos con respecto al número de árboles que hay de esas especies, vemos que del Populus canadensis, por ejemplo, que solo ha habido 76 incidencias, pero con respecto al número de árboles que hay de esa especie, ya supone el 3,1%, que se equipara al olmo, ¿no? Que sin ninguna duda pues la especie que más fallos tiene, ¿no? El plátano, que también estaba como uno de los que más fallos tiene, pero con respecto al número de plátanos que hay, pues supone un 0,4% de los plátanos que fallan, ¿no? Y además luego vamos a ver qué es lo que falla del plátano, ¿no? Bien, aquí vemos esa dinámica temporal, ¿no? Que tienen a lo largo del año las especies, ¿no? Y podemos también pues detectar pues pequeños hitos a lo mejor aquí en el plátano y en la robinia de por qué suceden, si es una cosa puntual o suceden en todos los años lo mismo, ¿no? Pues para ver si es consecuencia de la densidad de la madera, de la humedad, etcétera, ¿no? Para ir estudiando por qué se producen en determinadas situaciones esos fallos, ¿no?
ver qué proporción de fallo tienen en cada uno de las especies, ¿no? Si en el olmo y la sófora, en las frondosas en general, fallan más las copas, ¿no? Sin embargo, en las coníferas, por ejemplo, fallan más, son estos colores naranjas, pues en base, ¿no? Pues los pinos, los cedros. Aquí vemos que el chopo falla, tiene un gran porcentaje de fallo en tronco, ¿no? Si lo comparamos un poco con las demás especies. Bueno, pues esto son análisis y estudios y valoración y ver, ¿no? Son aquí pequeñas gráficas para que veáis un poco pues todo lo que se puede sacar, ¿no? Pues qué falla más, pues una rama seca o una rama verde, ¿no? Y en las especies qué sucede en cada una de ellas, ¿no? Si fallan más desde el punto de rotura o desde un punto de intermedio, ¿no? Y en función de lo que pasa en las especies, ¿no? Aquí vemos qué edad relativa es la que más falla, ¿no? En estado maduro parece que en casi todas las especies es la edad en la que más falla, ¿no? Es lógico, ¿no? Por el volumen, el tamaño, pues toda la casuística de problemas que han tenido a lo largo de la vida, ¿no? Que se van acumulando, pues es lógico. Por eso también es lógico que nos centremos en el Cerver, en ese arbolado, ¿no? Maduro, viejo y decrépito, ¿no? Porque es una evidencia que es el que más falla. También según el tipo de cultivo, ¿no? Si el arbolado que falla más, estando en alcorque, en terrizo, en pradera, ¿no? Aquí vemos, así a un simple vistazo de una gráfica, que el pino, así como en todos los demás, fallan más en viario, ¿no? El pino concretamente falla más pues en pradera, pero claro, es que hay más pinos en pradera, ¿no? Pero hay que ver si hay más pinos en terrizo o en pradera y por qué falla en pradera, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí también son cosas que hay que ir analizando. En cuanto al tamaño de la rama que cae, veíamos que el plátano pues tiene uno de los fallos, pero no nos da la sensación de que el plátano es un árbol de riesgo, ¿no? Y que falla mucho. Pero es que lo que falla son ramas pequeñas, ¿no? Que también tienen su importancia cuando la altura de la que caen, por supuesto, ¿no? Pero que frente a otros árboles como el olmo lo que cae normalmente son ramas grandes, ¿no? También ramas pequeñas, pero hay que tener, pues eso, ver un poco dónde tenemos que dirigir nuestras inspecciones, ¿no? Aquí tenemos una dinámica mensual, ¿no? De cada una de esas especies, donde vemos que funcionan de manera diferente, ¿no? Que no tienen, parece muy diferente la dinámica de la robinia frente a la del olmo, ¿no? Y en el caso de los pinos, ¿no? Pues también nos da una idea de dónde focalizar nuestra atención, ¿no? Y a nivel especie, pues todas estas gráficas que hemos visto, todos estos datos a nivel de cada una de las especies, sobre todo de estas 5 especies que son las que más fallan, ¿no? Y podemos tener datos que nos vayan un poco diseñando, ¿no? Ese patrón de fallo de cada una de esas especies, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Nos van a diseñar esos patrones de fallo y esos modelos de probabilidad, ¿no? No os voy a explicar cada uno de ellos porque me voy un poco de la hora, ¿no? Pero sí que tengáis una idea de lo que sirven, lo que nos ayudan los modelos, ¿no? A la hora de saber, sobre todo cuando es una ciudad con tantos árboles, ¿no? 1.700.000 árboles, ¿cómo se gestiona eso, ¿no? Entonces, a la hora de inspeccionar, ¿por dónde empiezas, ¿no? Con esos 500.000 árboles que teníamos que inspeccionar, ¿no? O tanto cuando se trata de 100.000 árboles, es que hay que priorizar las inspecciones, ¿no? Entonces, esos modelos, metiendo una serie de variables como son pues, los detectados en campo, ¿no? Y los detectados en el inventario, en esas inspecciones, pues nos ordenan la población para priorizar dónde hay que inspeccionar antes el arbolado, ¿no? Y también lo que decíamos, ¿no? En cuanto a la probabilidad de fallo, ¿no? Hay modelos de probabilidad que nos están ayudando a seleccionar esa población de mayor probabilidad de fallo, ¿no? En función pues, de los datos que hemos metido de las inspecciones ya realizadas y de esos árboles que ya inspeccionados han fallado, ¿no? Entonces esos árboles nos ayudan a modelizar, ¿no? Es evidente que hay muchos determinadas especies, ¿no? Que no hay datos suficientes, ¿no? O que el fallo pues, no es muy también no hay datos suficientes, entonces bueno, pues hay que incorporar por la experiencia que tenemos esos datos a los modelos, ¿no?
Bien, y también pues los modelos nos ayudan a predecir, ¿no? Las incidencias y las alertas frente a eventos meteorológicos, ¿no? Lo que decíamos de la relación de los fallos con los eventos meteorológicos, ¿no? Nos están diciendo estos modelos que se producen más fallos cuando hay episodios de días con altas temperaturas superiores a 21 grados, con días de rachas superiores a 60 kilómetros de la hora, ¿no? Entonces, por eso es muchas veces cuando se produce el cierre, ¿no?, de los parques, ¿no? Porque es una evidencia que cuando en rachas superiores a 40 kilómetros por hora o 60 kilómetros, pues hay que activar esas alertas naranjas y rojas, ¿no? Porque es una evidencia que se producen los fallos de los árboles, ¿no? Y también cuando hay una precipitación acumulada, etcétera, ¿no? Y ya un poco así, pues cerrando, ¿no? Vemos que estas incidencias nos aportan también como indicador del nivel de riesgo del arbolado, ¿no? Lo que decíamos, que hay veces que episodios de pues cuando se produce un fallo con una consecuencia grave, ¿no? Pues salta la alarma, ¿no? Pero si sabemos dónde está el nivel del arbolado de Madrid y vamos tomando medidas en función de ese nivel de riesgo que detectamos, no solo por ese suceso, sino a lo largo de toda la gestión, pues nos ayuda, ¿no?, a situar, sobre todo pues sabiendo el número de árboles que tenemos en concreto en la ciudad de Madrid, ¿no?, dónde están ubicados, la meteorología que tenemos, el estado en el que se encuentran los árboles y la población que se mueve por debajo, ¿no?, de esos pasos, ¿no? Entonces, de la información recogida de estas incidencias nos dan que suponen un 0,9% sobre el total de árboles que hay, ¿no? Este total lo hemos cogido solo sobre los 768.000 árboles que hay, de esos 800.000 no cogemos los forestales, ¿no?, porque sería todavía menos el porcentaje, ¿no? Y lo queremos centrar un poco ya a nivel urbano, ¿no?, que es este 0,9%, ¿no?, que si lo hacemos anualmente salen porcentajes menores, ¿no?, el 0,34, 0,21%, como en el caso del año 2021. Si quitamos Filomena, por supuesto, que bueno, que también aumentaría, o sea, sería todavía menor porque Filomena no se produjo, gracias a Dios, ningún daño tampoco, en el caso de daños a personas, perdonad. El porcentaje que se produce en viario, en zona verde, que ya hemos hablado, el 86% de los fallos pues no tienen un agente mecánico directo, como decíamos, de las obras, de los actos vandálicos, de los accidentes, ¿no?, sino que el 22% se debe estar relacionado con los eventos meteorológicos, ¿no?, y el 50% está asociado a defectos que tiene el arbolado, que es ahí donde tenemos que focalizarnos con este servicio, ¿no?, a detectar esos fallos, a estudiarlos, a analizarlos, a hacer un seguimiento, ¿no?, y evitar que produzcan esos fallos, ¿no? Y en cuanto a los daños a personas, los datos nos arrojan que suponen un 0,18%, ¿no?, de daños a personas. Durante estas incidencias, estos años han ocasionado daños en 11 personas, ¿no?, levemente, y 2 graves, que están bien, pero era consecuencia grave, y suponen, si lo hacemos frente al total de habitantes que hay en la ciudad de Madrid, que unos son 3 millones aproximados, pues supone un 0,00%, ¿no? Entonces aquí tenemos un indicador de lo que pasa en la ciudad de Madrid. Entonces, como vemos, este servicio es un servicio que es como un arbolito recién plantado hace 3 años, o sea, que acaba de implantarse, ¿no?, y que con las inspecciones, evaluaciones y análisis, pues lo que queremos es aumentar, ir creciendo en conocimiento, ¿no?, ir asentando un poco ese riesgo, dónde está situado, ¿no?, y ver que se mantienen esos límites de tolerancia asumibles, ¿no?, para que a la hora de consolidar haya un equilibrio entre la seguridad del arbolado y los beneficios que aporta, ¿no?, y siempre teniendo como finalidad, ¿no?, mantener esa integridad del árbol que tantos beneficios nos aporta a la ciudad de Madrid, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Bien, pues ahora no sé muy bien si yo puedo escucharos, si tenéis alguna pregunta que hacer,
Veo aquí en el chat pues una serie de preguntas que voy a intentar así responder. No sé si tengo tiempo o no, pero bueno, pues no sé si hay alguien detrás de las pantallas y queréis hacer preguntas. Veo aquí que a ver si un árbol puede dañar una fuente, una tapia o algún elemento histórico. Esta área también del server. No sé muy bien en qué sentido se dice. Claro, cualquier árbol puede dañar. O sea, el server va a registrar todas las incidencias, ¿no? Registra cada una de las incidencias, el por qué ha pasado, ¿no? Y cuanta más información tenga, mejor. Se registra si ha provocado, claro, daños a una fuente. O sea, lo que quiere decir es eso: si se registra el daño que ha provocado, sí, se registra el daño, ¿no? ¿Solo es para riesgo de personas? No, riesgo de personas y de bienes también. De personas, bienes y de elementos vegetales también, porque puede caer y dañar a otros elementos vegetales, a otros árboles que tiene colindantes o que tienen bajo sus copas, ¿no? ¿Es tarea del server reponer los árboles eliminados? No, eso es tarea de conservación. Server lo que hace es eliminar el riesgo, eliminar, en el caso de talas, si se informa a conservación para que lo tengan en cuenta, ¿no? A la hora de tener que reponer ese árbol que se ha eliminado, ¿no? ¿Hay acceso público a las estadísticas y conclusiones que se sacan cada año? No, por el momento, como he explicado, es muy reciente, ¿no? Server es un servicio en cuanto a datos muy reciente. Hay que ver qué es lo que pasa, hay que ir estudiando todos esos árboles. Es muy difícil dar un valor, ¿no? Y que sea concluyente. Hay que ser cautos, hay que ser precavidos, tiene que pasar tiempo para ver si esos datos se estabilizan en el tiempo, ¿no? Porque pueden crear alarmas innecesarias, ¿no? Entonces hay que dar tiempo, ¿no? Como decíamos. ¿Se actúa en arbolado de zonas interiores de espacios públicos como centros educativos o zonas privadas como urbanizaciones? No. Server inspecciona el arbolado incluido en conservación municipal, desde la Dirección General de Zonas Verdes, ¿no? Es todo el arbolado incluido en conservación. Sí que en algunos casos, pues ante una evidencia de una incidencia, ¿no? Que el árbol está cayendo en vía pública, pues actúa, ¿no? Si está en un terreno un poco ahí indefinido, pero si es en privado, pues actúan los bomberos. Server actúa más en zona, lo que es en arbolado de conservación municipal. Árboles que crecen al lado de elementos históricos. Sí, pero no sé muy bien. Hay árboles que crecen al lado de elementos históricos. Sí, pero eso ya no es una cuestión más del server, ¿no? Eso ya es una cuestión de la gestión paisajista, de conservación, ¿no? De que los árboles deben permitir ver esos elementos históricos, ¿no? Y no debe haber conflictos, ¿no? Pero todo eso es más de conservación. El nombre del Departamento de Educación Ambiental, Información, claro, muchas gracias a ti. Gracias a ti, Elia, por estar ahí escuchando. Muchas gracias por la ponencia, muy interesante conocer el trabajo y trasladarlo a los usuarios de los parques. Me alegro que haya podido ser de utilidad el contaros este interesante servicio. Gracias a vosotros. Cualquier duda también que os surja, pues la podéis trasladar al centro de educación, ¿no? Y al equipo del centro de Casa de Campo, y que nos la hagan llegar para poder dar respuesta. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, pues nada. Gracias y
nos vemos. Cuando tengamos más datos, os iremos informando, ¿no? A medida que tengamos más información, pues ojalá podamos vernos en otra ocasión y poderos ir contando el avance de este servicio. Muchas gracias a todos.